Una simple reparación en una terraza se convirtió en el inicio de un escalofriante descubrimiento. Un trabajador de mantenimiento perforaba una pared, buscando el origen de una gotera, cuando sus herramientas chocaron contra algo inesperado. Cemento y ladrillos caían al suelo, y entonces apareció una maleta. Lo que contenía en su interior dejó a todo Corea del Sur paralizado. Había estado allí, oculta bajo una gruesa capa de concreto, durante 16 años. Un cuerpo olvidado en el tiempo. Este es el caso de un hombre que, durante más de una década, vivió con el cadáver de su novia enterrado bajo su propia casa. Una historia de un crimen macabro, una desaparición no resuelta y una confesión que estremeció a todos. ¿Cómo es posible que alguien pueda vivir con el peso de un crimen tan brutal oculto bajo sus pies? Hoy te contaremos los terribles detalles de este crimen enterrado por el tiempo en Corea del Sur. Te invito a suscribirte a Romances Criminales para enterarte de historias donde el amor no fue el protagonista. Nos trasladamos a la ciudad de Jeoje, una tranquila localidad al sureste de Corea del Sur. Aquí, en un modesto departamento ubicado en el tercer piso de un edificio, sucedió algo que nadie pudo prever. Era el año 2008, y en ese entonces, un hombre de 42 años, conocido en los medios como el señor A, vivía con su novia. Llevaban 5 años juntos, pero la relación ya mostraba signos de deterioro. El 15 de octubre de ese mismo año, una violenta discusión entre la pareja desató lo impensable. El señor A, lleno de ira, golpeó a su novia en la cara y en la cabeza con un objeto contundente, dejándola sin vida. Lo que ocurrió después fue aún más perturbador. En lugar de llamar a la policía o pedir ayuda, el hombre tomó una decisión fría y calculada: ocultar el cadáver. Con sangre fría, metió el cuerpo de su pareja en una maleta, la cerró y la arrastró hasta el balcón de su departamento. Pero no fue suficiente con esconderlo ahí. A continuación, construyó una barrera, colocó ladrillos y cubrió la maleta con cemento, sellando la evidencia de su crimen bajo una capa sólida de concreto. Durante años, esa terraza fue su refugio, su secreto y su prisión invisible. El asesinato ocurrió en 2008, pero la desaparición de la mujer no fue reportada de inmediato. En vida, había mantenido poco contacto con su familia. Fue hasta 3 años después, en 2011, que la familia de la mujer decidió reportarla oficialmente como desaparecida. A pesar de las investigaciones policiales, las pistas eran escasas. Nadie imaginaba que su cuerpo ya estaba tan cerca, enterrado bajo el mismo techo que el hombre con quien compartía su vida. La policía interrogó al señor A como parte de la investigación inicial. Él les aseguró que no sabía nada sobre el paradero de su exnovia. Incluso afirmó que ella había roto la relación y se había ido por voluntad propia. En ese momento, las autoridades no tenían motivos suficientes para sospechar que algo tan atroz había sucedido justo en ese departamento. El hombre quedó libre de sospechas, y el caso, sin avances, quedó prácticamente congelado. A pesar de vivir tan cerca del crimen que había cometido, el hombre parecía haber seguido con su vida. Durante los siguientes 8 años, continuó residiendo en ese mismo departamento, sin que nadie descubriera la verdad. Pero en 2016, las cosas dieron un giro inesperado. El señor A fue arrestado, aunque no por el asesinato de su novia, sino por delitos relacionados con drogas. Fue entonces cuando abandonó el departamento y su secreto quedó momentáneamente olvidado, oculto bajo las capas de concreto y ladrillo que había construido años atrás. Con el señor A tras las rejas, el dueño del inmueble decidió no alquilar más el departamento. En lugar de ello, lo convirtió en un almacén. Por años, el lugar permaneció vacío, sin ocupantes, hasta que recientemente el casero decidió realizar algunas reformas en el edificio. La terraza, donde el cadáver había permanecido oculto durante tanto tiempo, presentaba filtraciones y goteras, así que contrató a un trabajador de mantenimiento para realizar reparaciones en la estructura. Lo que ocurrió ese día parecía sacado de una película de terror. Te invito a suscribirte a Romances Criminales, es gratis. Mientras el operario trabajaba en la reparación, perforó una pared de la terraza, esperando encontrar la causa de la humedad. Pero en lugar de una simple fuga, se encontró con una gruesa capa de ladrillos y cemento. Siguió taladrando, intrigado por la resistencia del material, y entonces lo descubrió. Una maleta vieja y en mal estado, oculta en lo profundo del concreto.
El olor que emanaba del equipaje era nauseabundo. Nadie podía haber imaginado lo que había estado guardado allí durante tantos años. Cuando finalmente abrieron la maleta, encontraron lo que quedaba del cuerpo de la mujer desaparecida en 2008. Su cadáver, aunque deteriorado por el tiempo, había permanecido parcialmente conservado gracias a la maleta. La escena era tan macabra como desconcertante. El silencio que había durado 16 años finalmente fue roto. La noticia del hallazgo sacudió a Corea del Sur. El caso, que había quedado casi en el olvido, ahora volvía a la luz de manera brutal. La policía no tardó en identificar los restos como los de la exnovia del señor A, confirmando lo que la familia de la mujer había temido durante tanto tiempo. Lo que siguió fue una serie de interrogatorios y revisiones de archivos, hasta que finalmente el hombre fue confrontado por las autoridades con la evidencia irrefutable. Ya no había manera de escapar. El señor A confesó todo. Admitió que había matado a su novia en 2008 tras una acalorada discusión. Según su versión, el ataque no fue premeditado, sino un arrebato de furia. Sin embargo, lo que hizo después, ocultar el cuerpo bajo concreto durante 16 años, fue un acto calculado, diseñado para asegurarse de que nadie descubriera lo que había hecho. Su confesión dejó en shock a los investigadores y a la opinión pública. Pero lo más perturbador fue su vida posterior al crimen. Durante 8 años, vivió en el mismo lugar donde había enterrado a su víctima, sin mostrar remordimientos ni dar señales de que algo terrible había ocurrido. Era como si hubiera construido una segunda piel de indiferencia alrededor de su crimen, conviviendo con su propio horror a diario, hasta que finalmente fue detenido por otros delitos no relacionados. Este caso nos llena de interrogantes. ¿Cómo es posible que alguien pueda esconder un crimen tan terrible durante tanto tiempo sin levantar sospechas? ¿Cómo pudo seguir con su vida sabiendo lo que había hecho? Los investigadores y criminólogos señalan que este tipo de comportamiento, donde un asesino oculta su crimen durante años, puede estar ligado a una frialdad emocional y una capacidad increíble para disociarse de la realidad. Para el señor A, el asesinato y el acto de enterrar a su novia bajo concreto fue, de alguna manera, su forma de enterrar también la culpa. Ahora, el hombre enfrenta la justicia por el asesinato de su novia, mientras su confesión ha cerrado uno de los casos de desaparición más intrigantes en Corea del Sur. El horror de este crimen enterrado durante 16 años es un recordatorio de que la maldad puede esconderse en los lugares más cotidianos y que la verdad, por más tiempo que tarde, siempre sale a la luz. ¿Qué te pareció este macabro caso? ¿Cómo crees que alguien puede vivir con un secreto tan oscuro durante tanto tiempo? Si te interesan más historias de crímenes y misterios que han permanecido ocultos, no olvides suscribirte a nuestro canal Romances Criminales, así estarás al tanto de los próximos casos que analizaremos. También te invito a ver el siguiente video.